Alfonso Guerra ha dicho que las dictaduras, cuando son eficientes en términos económicos, tienen un pase. Lo dice el vicepresidente del Gobierno de España, que desindustrializó el país por orden de Europa y que mandó a la Guardia Civil a disciplinar a los trabajadores industriales, mineros entre otros, que habían luchado sin miedo contra Franco mientras él hacía teatro. Alfonso Guerra, como a Felipe González, nunca les ha interesado lo que tenga que ver con los derechos humanos. Esta pareja de pillos siempre apoyó los negocios del rey Juan Carlos, fueran en Marruecos, en Arabia Saudí o en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, delincuente que mandó disparar contra su pueblo cuando aquello del Caracazo y que murió condenado. Felipe González y Alfonso Guerra pusieron en marcha las cumbres iberoamericanas, donde presidentes y jefes de Estado corruptos se reunían para hacer negocios y robar a sus pueblos. Prueba de ello es que una buena parte de ellos terminó en la cárcel. Los de España no. Se ha pedido investigar la fortuna inexplicada de Juan Carlos I en el Parlamento, pero Alfonso Guerra, ese granujilla que dice que ha leído a Antonio Machado, votó en contra. No vaya a ser que sepamos de dónde viene esa riqueza. Alfonso Guerra, como a Felipe González, no les molestaría una guerra en Venezuela, porque ellos y sus amigos harían negocios. Además, sueñan con que sobre las ruinas del país regresaría a Acción Democrática, el partido de Carlos Andrés Pérez, con quien tantos puros se fumaron. Alfonso Guerra dice que le emociona solamente Mahler. En cambio, no le preocupa en absoluto lo que pase con los derechos humanos en tantos países, y aún menos si interviene Trump. Por cierto, Trump ha nombrado a Elliot Abrams como enviado especial para Venezuela. Abrams fue el responsable de apoyar a grupos que después serían condenados por vulnerar los derechos humanos en Nicaragua y El Salvador. Pero a Alfonso Guerra los derechos humanos le dan lo mismo, porque a él solamente le emociona el adagio de la quinta de Mahler. Me contaba una amiga suya que Alfonso Guerra, que también mintió sobre su supuesta austeridad, se hace las camisas en Italia. Toma ya. Otro fraude. Esta gente pilotó la transición después de apuñalar a Adolfo Suárez, que era mucho menos pillo que ellos. Ahora dicen que lo adoran. Guerra y González se enfadan cuando les demostramos que son un fraude y que les interesa más que la ideología el dinerillo. Y supongo que también cuando les decimos que ser socialista y defender, como ha hecho Guerra y como ha hecho González, la dictadura de Pinochet, les convierte en unos tipos sin la más mínima fibra moral. Yo sé que Alfonso Guerra nunca ha leído en serio a Antonio Machado, que nunca ha sido republicano, que desconoce la dignidad de los que resistieron en la guerra y en el franquismo, porque él nunca movió un dedo, salvo cuando colocó a su hermano a inaugurar una manera de hacer política en Andalucía en democracia. Decía Machado, y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Guerra, blanqueador de dictaduras, nunca ha tocado, que diría Aute, la belleza. Estos hombres débiles se adornan de ira y luego moral de lombriz. Hubo gente que creyó un día que Alfonso Guerra era una persona digna. Si Machado viviera, haría la segunda parte de Don Guido, con un Alfonso Guerra repintando sus blasones, falsos, por supuesto. Buen don Alfonso y equipaje, buen viaje, en la calle, el allá, caballero, se ve en tu rostro marchito lo infinito. 0, 0. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. War is waged by the ruling group against its own subjects, and its object is not victory over Eurasia or Eastasia, but to keep the very structure of society intact. Julia, there is truth and there is untruth. Decía Voltaire, Dios no existe, pero no se lo digáis a mi criado, no vaya a ser que me corte el cuello por la noche mientras estoy durmiendo. El poder siempre ha necesitado inventar excusas para evitar que los subalternos se levanten y protesten. Vivimos tiempos oscuros de mentira y de desinformación. Tanto es así que las fake news son la base sobre la que se establece la nueva oleada neofascista. Llamadla como queráis, pero neofascista, que recorre medio mundo. Es como los protocolos de los sabios de Sion, un panfleto escrito por los nazis para acusar a los judíos. Hoy, los nuevos judíos son los inmigrantes.
Trump, Le Pen, Bolsonaro, Salvini, Abascal, todos tienen algo en común: el racismo como base para enfrentar a los pobres contra los más pobres, mientras los ricos se ríen de todos nosotros. Nuestros temores siempre han sido un arma política de primer orden. Por eso, los que son capaces de señalar cuál debe ser tu enemigo son los que fabrican a su antojo el antídoto salvador. Los inmigrantes, solo los pobres, por supuesto, se han convertido, ya os digo, en los judíos del siglo XXI. Son la distracción perfecta para tenernos entretenidos odiándonos mientras los poderosos siguen creando pobreza, precariedad, desigualdad y, si no basta, guerras y mucha muerte. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. Una tarea fundamental de los demócratas es poner los derechos humanos por delante de la rentabilidad. Los derechos humanos son los que nos ayudan a combatir el odio con esas herramientas tan cotidianas de la verdad y la solidaridad. Decía Lakoff, un psicólogo cognitivo, que hay que tener cuidado cuando te dicen que no pienses en un elefante, porque ya no te lo quitas de la cabeza. Ese elefante te lo meten ellos primero en la cacharrería y luego en tu cabecita. Y los medios, claro, los medios les hacen luego el altavoz y el eco, a veces incluso de manera bien intencionada. Si los racistas del PP, de Ciudadanos o de Vox dicen una barbaridad para que sus huestes les aplaudan, esa noticia nunca deberá abrir un periódico o un telediario. Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes. Por más mentiras que digan estos odiadores, por mucho que metan miedo a la gente, la inmigración no solamente nos hace más decentes como seres humanos, sino que además viene con beneficios para todos. Esa misma derecha corrupta que ha vivido siempre en la política y ha esquilmado lo público, es la que pone ahora el grito en el cielo diciendo que los inmigrantes, cuidado, que vienen a España a cobrar ayudas. Manda huevos. Claro que manda huevos. En fin, porque lo cierto es que si no tienes papeles y te presentas en un ayuntamiento pidiendo ayudas, ¿pero qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? Lo más probable es que acabes en un CIE o en un avión de retorno. Curioso que en España no puedas sacarte ni el abono de transporte sin el DNI, pero que según la ultraderecha, nada, vas y te dan un sueldo por tu cara bonita. Venga, ahora contando que tenéis un primo que conoce un vecino de una que vive en un edificio donde hay un gitano que tiene 6 pisos y sube el burro al 6º y ha arrancado todas las cañerías. Venga, hombre. Las mentiras, que tienen las patitas muy cortas, caen por su propio peso cuando se enfrentan a datos objetivos. Según distintos informes, los inmigrantes aportan mucho más a la hacienda pública española que lo que el Estado invierte en ellos. El IVA no conoce diferencias de piel. Por poner un par de ejemplos, en sanidad los inmigrantes acuden un 7% menos a los médicos de familia y un 16,5% menos a los especialistas. Claro, y si van a urgencias, no será porque Ciudadanos y el PP les quitaron la cartilla. Y respecto a las jubilaciones, menos de un 1% percibe una pensión. Si es que es de sentido común. La edad media de los que vienen a nuestro país es inferior a la que tenemos en España. ¿Y esto qué supone? Pues que vienen en edad de trabajar, que vienen ya estudiados, que son menos propensos a necesitar sanidad pública y que cotizan para unas pensiones que seguramente nunca disfrutarán. Además, son tantas las dificultades para llegar que los que llegan es que son héroes. Ojalá fuera verdad eso que dice el PP y Vox de los que llegan aquí son nada, gente muy necesitada de ayudas, porque ¿sabéis qué significaría eso? Que no se han ahogado en el Mediterráneo o que no se han quedado por débiles en mitad del camino. Hay más población activa supone, como es lógico, un aumento considerable del PIB, más mano de obra en aquellos sectores laborales en los que los españoles no queremos trabajar, principalmente en el sector primario y en el secundario. Los migrantes no solamente hacen una función esencial en la cadena productiva, sino que lo hacen muchas veces aceptando unas condiciones laborales de miseria que los españoles ya no aceptan. Son las 6 y algo, 7 menos, y hace -3, -4 grados. ¿Cómo le veis? Miráis cómo está blanco todo. A ver, cómo está nevando, ¿lo habéis visto? Eso es lo que hacemos nosotros, los inmigrantes, trabajar. En este mundo al revés, los empresarios que imponen estas condiciones de semiesclavitud son los que van contra la economía de nuestro país. En vez de ser el foco del odio,
En vez de ser los señalados como los responsables, hay algunos que dicen, no, son un héroes, ¿no? Y dicen esa frase tan basura que dice, ese es que es un monstruo, que es una manera de decir, ese hace lo que le da la gana, pise a quien pise. Ay, pues claro que son unos monstruos. A ver si te enteras, Abascal, cuanto más trabajadores haya, más consumo se genera. Es que esta gente, no sé, esta gente no ha terminado de entender ese modelo neoliberal del que tanta gala hace. Si es que a más consumo, más creación de empleo. Y a más empleo, pues un círculo virtuoso de libro. Claro, como Abascal vive de las mamandurrias, pues ni se entera. Ya os digo, esta gente que habla del neoliberalismo todo el rato, en el fondo, no lo entienden aunque lo defiendan a capa y espada. Aunque bien pensado, ¿no será que no quieren entenderlo? Que se me vuela. Oye, muchacho, ven, acércate. No temas nada. Tenemos que hablar contigo. Y luego está el otro gran problema de las sociedades occidentales, la natalidad. Si es que nuestras sociedades envejecen porque cada vez nacen menos niños y niñas. Los datos de Eurostat son para echarse a temblar. La tasa de fertilidad en España fue en 2016 la más baja de toda la Unión Europea. Esta especie de peonza poblacional es un problema gravísimo. Es un drama que podría significar el fin de nuestras sociedades. ¿Y qué hacer entonces? Pues la inmigración se presenta como una de las poquitas soluciones. El famoso milagro alemán del siglo XX no habría existido sin la caravana de emigrantes que llegaron para trabajar en sus fábricas. Por cierto, muchos de ellos españoles. Y ya que estamos hablando de Alemania, hasta el abuelito de Donald Trump fue un sin papeles que emigró a Estados Unidos con la intención de enviar dinero a la familia que había dejado en su pueblo natal. From this day forward, it's going to be only America first. America first. A pesar de lo que diga este nieto de inmigrantes, desde el origen de los tiempos, la migración de los pueblos ha sido un pilar básico de la humanidad, como debiera serlo el principio de solidaridad. Muchos derechos pasaron a las mayorías porque los reclamaron inicialmente inmigrantes. Y lástima que haya tantos xenófobos interesados en odiar para ocultar. La sanidad, la vivienda, las ayudas sociales o el mercado laboral no van peor por culpa de los inmigrantes. Es una burda mentira. Van peor porque nos gobiernan mercenarios, lacayos de los poderosos, que especulan con la vivienda y se la regalan a los fondos buitre, que privatizan hospitales para vendérselo a constructoras o a sus propios amiguitos, que fulminan las ayudas a los parados, a los dependientes o a los estudiantes, que destruyen el empleo de calidad y precarizan los contratos con reformas laborales que cada vez son más onerosas para la gente que trabaja. Transformando una famosa cita de Aznar, los culpables de que el estado del bienestar se convierta en un estado de absoluta precariedad no viven en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, nuestra ley, nuestra Constitución, la igualdad de la mujer y del hombre, las costumbres occidentales, se han equivocado de país. Se han equivocado de país. ¡Defendemos España! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Somos taxistas! ¡No terroristas! ¡Somos taxistas! ¡No terroristas! ¡Somos taxistas! Hoy tenemos nuestros lunes al sol, esa sección que recuerda a esos trabajadores que pierden su puesto de trabajo y no tienen otra cosa que hacer que, pues eso, tostarse a ver si se les pasa la tristeza de sentirse inútiles. 8 días desde que empezó la huelga indefinida de los taxistas en Madrid. Durante estos días
Nuestra compañera Natalia Rodríguez los ha acompañado en sus acampadas y manifestaciones, primero en IFEMA, después en el Paseo de la Castellana, que es una de las principales arterias de Madrid. Es una huelga que está molestando a mucha gente en Madrid y no siempre se entiende que igual hoy son los taxistas, pero mañana son los profesores, pasado los panaderos, al día siguiente los periodistas, los actores. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué reclaman los taxistas? Pues mira, lo primero que reclaman los taxistas es que se cumpla la ley de un VTC por cada 30 taxis. ¿De un VTC? Sí. ¿Qué es eso? Pues son las licencias de vehículos con conductor, es decir, todos estos vehículos que vemos de Uber o Cabify, por ejemplo, que lo que se contrata es un servicio de un chofer. Entonces, según la ley, tiene que haber un VTC por cada 30 taxis, pero en la actualidad, con todo el número de licencias que hay, en realidad hay un VTC por cada 5 taxis. Entonces, la competencia de repente se convierte en otra cosa, claro. Pues y siempre hemos tenido la sensación de ver a los taxistas haciendo unas jornadas muy largas, ¿no?, de trabajo. Muchos se quejan de que incluso haciendo jornadas de 14 horas como que no llegan, ¿no?, a fin de mes. Sí, mira, por ejemplo, en el tema de la licencia entre los taxis y un VTC. Lo primero, en el momento en que un taxista va a comprar una licencia de taxi, de media ya vale en la actualidad 135.000 euros. Pero es que en los últimos 30 años este precio ha subido un 600%. Y, por ejemplo, una de VTC cuesta ahora ronda los 40.000 euros, pero es que en un principio se compraban por tan solo 36 euros. Y luego ya llega el tema de las jornadas. Por ejemplo, un taxista puede trabajar de máximo 16 horas al día, pero en general suele hacer 11. Y por obligación tiene que librar 2 días a la semana. Pero, por ejemplo, un conductor de VTC está contratado por un máximo de 40 horas semanales. Pero como les exigen un mínimo de facturación, que muchas veces ronda hasta los 4.000 euros, pues de media hacen 60 horas. Pero incluso hay casos que se hacen muchísimas más horas semanales por el tema de llegar a ese mínimo de facturación que les exigen las empresas. ¿Son iguales todas las empresas de VTC? Porque hay como diferencias entre Uber, Cabify, hay como una discusión. Uber es una empresa multinacional que hemos visto con comportamientos, bueno, pues cercanos a estas empresas que tienen paraísos fiscales, que no tienen vinculación de ningún tipo de compromiso con los trabajadores. Parece, por lo que he podido leer, que Cabify intenta una línea diferente. ¿En la perspectiva de los taxistas hacen diferencias o es todo lo mismo? En general los incluyen de la misma forma, ¿no? Denuncian que ambos pues tributan en paraísos fiscales y sobre todo denuncian que ambos tienen a sus trabajadores en condiciones muy precarias, que era lo que hablábamos, ¿no? El tema de las horas, de exigirle un mínimo de facturación y por lo tanto tienen que incumplir el máximo de horas permitidas por semana, que son las 40. Oye, y los taxistas están denunciando otro tipo también, ¿no?, de comportamientos que creen que les perjudican. Sí, mira, desde el sector del taxi lo primero que denuncian es que muchas veces este tipo de vehículos VTC pues recogen a los clientes sin haber contratado este servicio previamente, por ejemplo, a través de la aplicación, sino tú, por ejemplo, vas por la calle, levantas la mano y paras un taxi, pues ellos denuncian que eso se puede hacer también con un VTC. Y otra de las cosas que también denuncian es, por ejemplo, en zonas muy transitadas, como puede ser el aeropuerto o estaciones de trenes, aprovechan y en su ausencia y demás, ahí aparcan los conductores VTC para recoger a los clientes que ni siquiera han contratado ese servicio. Entonces se incumplen las dos cosas, uno, que ese servicio no se ha precontratado y dos, las zonas están habilitadas para que los taxistas sean los que paren ahí para recoger a clientes, por lo tanto, un VTC no podría aparcar en esa zona. Hoy es un día que he tenido la sensación de que se quiere demonizar a los taxistas, acusarles de violencia, acusarles de homofobia incluso, es decir, noto muchos nervios, ¿no? Mucha preocupación y una tensión. ¿Tú has notado esa tensión ahora que los has acompañado? A ver, se nota que es un sector que entre ellos se apoya muchísimo, están muy unidos, entonces realmente eso se nota, ¿no? Tú ahora vas por Madrid, está completamente vacío, no hay taxi, tú estás notando ese servicio que no se está dando, este servicio público. Entonces es normal pues que haya un poco de que la gente se altere un poco, que se intente un poco demonizar, porque ya la gente pues se va a lo suyo de ay, no puedo coger, no están, pero también hay que ponerse en el otro lado. Son familias, están denunciando como con este tipo de cosas que se incumplen de la ley, como el VTC por cada 30 taxis, ya no es que no puedan competir sanamente, si ellos no les molesta que dentro de la legalidad existan empresas como Uber o Cabify, es lo que denuncian es que al haber de más incumpliéndose la ley, por lo tanto la competencia es mucho mayor y por eso han exigido ciertas cosas como por ejemplo que siempre se han contratado
previamente, e incluso se hablaba de entre 6 y 12 horas, pero dicen que este tiempo es negociable. Por ejemplo, en Barcelona se ha llegado al acuerdo de que los servicios como Uber y Cabify se hagan con 1 hora de antelación, pero por ejemplo en Madrid estos no lo ven suficiente. Vamos a hablar con Miguel Ángel Leal, presidente gremial y Fedetaxi. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, sí, permítame que me ponga a los pies de la señorita que está hablando, porque más acertada no puede estar. Estupendo. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cómo están ahora mismo las negociaciones? Pues ahora mismo no hay negociaciones, ahora mismo están las negociaciones rotas. A ver, yo tengo que decir que todo esto se podía haber acabado el primer día. A nada que la administración hubiera sido sensible a nuestras peticiones y no estuvieran jugando a la política, ¿no? Porque aquí lo que subyace es que la Comunidad de Madrid de ninguna manera va a hacer lo mismo que han hecho en Cataluña, porque los colores políticos son diferentes y son contrarios. Y así, y por eso mismo no se es sensible con la situación de Madrid, porque en Barcelona ya han hecho lo que han hecho y claro, no gobiernan los mismos. Esto es intolerable. Es intolerable y claro, están jugando, pues como juegan con el resto de ciudadanos, ¿no? Están jugando a la política, en este caso con el sector del taxi. Miguel Ángel, ¿cuál es el corazón de la discusión? Bueno, nosotros pedimos primero una regulación. No solo nosotros ya tenemos también una regulación para estos vehículos que, como bien ha dicho, ha explicado la señorita, no están sin regulación ninguna, los conductores en una situación de estrés absoluto y ya la seguridad de los ciudadanos no está garantizada. Están teniendo múltiples accidentes, incluso los que estamos alrededor de las VTCs con ciertos peligros, ¿no? Son conductores que están viviendo bajo una situación tremenda para no perder su puesto de trabajo, ¿no? Y claro, tienen accidentes porque se cansan y están pendientes de una aplicación para ganar 900 euros en el mejor de los casos. Entonces, nosotros queremos que se les regule. Nosotros queremos que los conductores tengan una capacitación, que hagan unas horas del servicio, que no puedan estar al su libre albedrío constantemente como nosotros sí que estamos regulados. Queremos que la precontratación, lo que se habla de precontratación, que está en la ley, que no nos lo inventamos, que está en la ley. La precontratación es que cuando alguien va a llamar a un Uber o a un Cabify, tenga que pasar un tiempo antes de poder acceder a su servicio. Exacto, que puede reservar su Uber, su Cabify con la aplicación, como lo están haciendo ahora mismo, si nadie cuestiona esto. Lo que sí estamos cuestionando es que en la propia aplicación de Cabify hay un botón que dice servicio inmediato, y esto ya es ilegal. Es que esto es ilegal, esto es hacer de taxis. Y claro, yo creo que legítimamente nosotros lo único que hacemos es decir que se cumpla la ley, porque la ley no dice eso. Estamos pidiendo que se cumpla la ley. Tiene narices que llevemos tantos días molestando a los ciudadanos, no llevando el dinero a nuestra casa, sencillamente porque no se está cumpliendo la ley y no hay un estamento administrativo que la haga cumplir. Es tremendo, es tremendo. Todos estamos obligados a cumplir la ley, también las VTCs. Hay trabajo para todos, hay trabajo para los taxistas y para las licencias VTC. Bueno, pues las ciudades se están cerrando, al servicio, al transporte privado, y bueno, pues esto al final aumenta el nicho de trabajo, además de que ya hay muchos vehículos de carsharing, vehículos eléctricos que pueden alquilar los ciudadanos, motos, patinetes, o sea que hay un abanico de transporte para los ciudadanos, pero para el transporte de viajeros de hasta 9 plazas, como es el nuestro, como el de la VTC, pues no, obviamente no hay para todos, han entrado a un ritmo descontrolado que desde luego no está siendo absorbido por la población. Esto tendría que, entrar de una forma controlada y no como está siendo, ¿no? La verdad es que es un desastre que 4 especuladores, en concreto casi 10 empresas son las que manejan todo este negocio de millones y millones y millones de euros. Es especulación pura y dura, y de lo que se trata de acabar con un servicio público del taxi para meter un servicio privado descontrolado. ¿Consideras, Miguel Ángel, que todas esas empresas son iguales? Porque es verdad que hay empresas que son multinacionales, con sedes fiscales en paraísos, y hay otras que han intentado, por lo que he podido leer, cambiar de alguna manera su punto de vista y se están aproximando a otro tipo de comportamientos, o desde vuestra perspectiva todas son iguales. No, son todas iguales. A ver, cuando hablamos de empresas como son, hablamos de empresas o aplicaciones, las aplicaciones son las que son y luego son las empresas. Hay multitud de empresas que sí, son todas iguales, trabajan todas en la misma línea, todas tienen de la misma forma contratados a los trabajadores, en mi punto de vista, en lo que es una supuesta nueva esclavitud, una esclavitud del siglo XXI, tal como tienen estas personas, a las que aprovecho para decir que en el sector del taxi le damos acogida, que necesitamos muchos trabajadores en el sector del taxi que aquí podrían trabajar de forma digna y con sus derechos recogidos y respetados. Miguel Ángel,
Una última pregunta, nos tenemos que marchar. Tengo la sensación de que en la sociedad de servicios existe el riesgo de que la ciudadanía se enfade cada vez con los trabajadores que protestan. Protestan los trabajadores de Amazon y la gente se enfada porque no le llega el paquete. Se protestan los trabajadores de Deliveroo y la gente se enfada porque no le llega la cena. Protestan los taxistas y la gente se enfada porque no puede coger un taxi. Tengo la sensación de que existe el riesgo de que no nos demos cuenta de que al final las peleas son similares de todos y todas nosotras. Bueno, pero ¿qué está pasando en nuestra democracia, no? Cuando de repente una protesta legítima de unos trabajadores, los que sean, se está convirtiendo en un chantaje, se está convirtiendo en una coacción y se está convirtiendo en foco de odio de los ciudadanos, que seguramente muchos de ellos votaron esta Constitución, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, Miguel Ángel, ojalá las administraciones se escuchen, porque para eso están, y que no se pasen la patata entre unas y otras, y ojalá pronto encontréis una solución, porque estamos hablando de muchas familias que quieren vivir y que yo creo que lo peor que puede ocurrir es que veamos, ¿no?, sucesos de violencia, sucesos de desesperación que al final no ayudan a nadie. Así es. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia, nos vamos. ¿Qué lectura haces de todo esto? Por lo que te planteaba, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo quiero ir a un sitio y no tengo un taxi, se enfadan y luego, claro, el riesgo es que cuando ese sector, ¿no?, que a lo mejor también cobra salarios de basura, cuando proteste le van a decir, tú no protestaste cuando yo tenía mi huelga y ahora quieres que te apoye, ¿no? Lo principal es mostrarle un poco lo que es la otra cara para que la gente ya acabe siendo consciente, ¿no?, de hoy le pasa al taxi, pero uno nunca sabe si mañana te puede estar pasando a ti y te gustaría que ellos también estuvieran apoyándote. En fin, muchas gracias, Natalia. A ti, Juan Carlos. Ay, Lolo, saca ese lanzallamas que tienes para prender fuego a todas las tristezas. ¿Se ha tirado? Desgraciadamente la tensión en Venezuela pues sigue en aumento y en vez de ayudar a que haya un diálogo y que impida un baño de sangre, tengo la sensación que desde muchos países se está haciendo todo lo contrario. En España hemos metido en la cárcel a gente que ha autoproclamado la República en Cataluña desde la sede parlamentaria, saltándose la Constitución, y se les ha encarcelado y algunos están fuera de España. En Venezuela, en la calle, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela y Donald Trump lo ha apoyado. El ejército ha salido defendiendo a Nicolás Maduro. 6 millones de personas apoyan a Nicolás Maduro y parece que otras tantas no. Si no hablan, la situación no parece muy halagüeña. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Breger. Pedro, por decir algo, buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Y Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, hace unos minutos nada más en una entrevista dijo: Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano. Yo me imagino que... ¿Y eso qué significa, Pedro? ¿Que se va a una guerra? Hay una puja regional muy importante que excede claramente lo que pasa en Venezuela. Yo entiendo que la gente que está en el Estado español tenga dificultad para seguir de cerca la cuestión jurídica en Venezuela. Acá hay una cuestión política regional muy importante que nosotros hemos hablado el año pasado cuando yo les comentaba que los secretarios de Estado de los Estados Unidos habían realizado giras por América Latina insistiendo en que no se tenía que aceptar la injerencia, palabras que ellos usaban, de China y de Rusia. Por eso digo que hay una cuestión regional de puja política, económica muy fuerte, porque China ya se convirtió en el principal socio comercial de muchos países. Por supuesto que la situación interna de Venezuela
Es lo que amerita que nosotros hablemos. Hay muchos venezolanos y venezolanas en España, en América Latina, que se fueron de su país, pero realmente alguien puede creer que Estados Unidos realmente tiene una vocación democrática para intervenir en Venezuela, que lo hace en aras de la democracia, de los derechos humanos o del bienestar de las personas que viven en Venezuela. Me parece que hay que ser muy ingenuos al respecto. Pero entonces, Pedro, ¿qué solución? Porque desde España Pedro Sánchez ha dado un ultimátum, ¿no? Dice, o en 8 días convocas elecciones, eso no se lo hacemos a Arabia Saudí, no le damos un ultimátum para que convoque elecciones, en cambio se da un ultimátum a Venezuela. Cuéntanos en un minuto qué perspectivas hay de solución del problema. La verdad no lo sé, creo que es una situación novedosa la de Estados Unidos de haber alentado la creación de un gobierno paralelo. Vos fíjate, Juan Carlos, que los últimos antecedentes que tenemos de gobiernos paralelos en 2 países fueron en Siria y en Libia, en el medio de una guerra civil. O sea, hay que pensar muy seriamente las consecuencias que puede tener alentar la creación de un gobierno paralelo con los últimos 2 precedentes que tenemos. Es muy difícil saber cómo sigue esto. Estados Unidos, o sea, Trump nombra a una persona como Elliot Abrams, un halcón de los halcones, al frente de la política hacia Venezuela. Eso no implica diálogo, ¿eh? En fin, Pedro, quiero a ver si podemos hablar antes de que termine la semana otra vez, más despacio, para poder hacer un análisis un poquito más detallado de lo que está ocurriendo y que no pase como otras veces que nos convertimos en Casandras viendo el desastre y que no podamos hacer nada. Es verdad lo que vos decís, y te tomo un dato para la gente que todavía duda de la sinceridad de muchos para intervenir. Hace poco, 2 semanas, menos de 2 semanas, se cumplió un aniversario del terremoto en Haití, que dejó más de 200.000 muertos, 3 millones de afectados. ¿Vos sabés lo que dice Naciones Unidas, UNICEF? ¿Cuánta gente vive en condiciones de pobreza en Haití? 78%. No lo dice Pedro Briguer, Juan Carlos, lo dice claramente la página de UNICEF. 56% de la población en Haití vive en condiciones de extrema pobreza. De un país que sufrió un terremoto, que en principio iba a venir ayuda internacional para reconstruirlo, se hablaba de fortunas de millones y no parece haber dado resultado. Y no hablamos mucho de Haití. Por eso siempre que hay que ver con qué vara se mide de lo que se habla respecto de América Latina y en este caso concreto aquellos que buscan claramente derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Intentamos hablar otra vez esta semana. Pedro, muchas gracias, nos quedamos como siempre preocupados, intentamos hablar de nuevo esta semana y buenas noches. Te mando un abrazo grande. Otro fuerte. ¿Cómo está el mundo? No sé si tienes cortinillas de esas que nos hacen respirar un poco. Españoles. Franco. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. ¡Viva España! Nuestra invitada es una bocanada de aire fresco en esa conceptualización de la política que se rige por el conflicto. Ella no es que no viva la vida con intensidad, pero esa intensidad la busca en la belleza. Una belleza que no tiene por qué ser paralizante, sino que al revés, puede sacarnos de la tediosa rutina. Quizá por eso, para que las cosas no sean tan sencillas y para que la belleza reclame un poquito también de esfuerzo, ha titulado a su primer disco Subo Bajo. Ha actuado en películas, nos ha inquietado, nos ha alegrado. Camino, Velvet, Caótica Ana, quiero recordar, donde también hizo sus pinitos como cantante. Finalmente se ha decidido a dar el paso. Ella dice que El Hormiguero fue quien se lo sugirió. Yo estoy convencido de que no es posible, porque la energía que tiene ella cuando interpreta, sea en música o sea en otras artes, tiene una fuerza que va mucho más allá de eso. Manuela Bellés. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Sí, la verdad, yo vengo a poner un poco de música. Por favor, qué falta nos hace. Oye, ¿por qué te has atrevido a debutar como cantante? Pues más que nada yo creo que ha sido como una necesidad de algo de expresar y algo que me ha salido de una forma natural. A ver, mucho trabajo, lo que sale de forma natural son las canciones. Te ha pillado trabajando.
Pero, la inspiración te ha sí, pillado trabajando. Sí, algo así. Oye, ¿y lo del hormiguero es verdad? Pues mira, el hormiguero, que fue hace como 7 años, te hacen preguntas de ¿a qué dedicas tu tiempo libre para que te hagamos preguntas y tal? Y les dije, pues mira, la verdad es que yo canto con mi guitarra, es lo que hago. Y ahí, claro, me pillé porque me dijeron, bueno, pues ya verás, te vamos a sorprender. Y me hicieron cantar. Y nunca había cantado fuera de mi casa, ni de mi entorno, ni mi familia. Y entonces, claro, de repente cantar también en un programa en directo, cuando yo todavía estaba ahí, como era algo muy personal mío. Y todo el mundo aplaudió y Pues dijo, fue una "Pero esta faceta chica, mostrada esta que chica". me animaron y empezó ahí, porque por ejemplo yo tenía pocas canciones compuestas todavía, las tenía todas desparramadas ahí en mis apuntes y de repente pensé, pues mira, a lo mejor le gusta a más gente y no solamente a mi madre. Seguro, es evidente que ha sido así. Manuela, cuando uno interpreta, como que se mete en la piel de otros, ¿no? Es como una empatía muy espectacular, ¿no? Donde al final como que tu yo se transustancia en otra cosa. En cambio, cuando cantas, eres tú 100%. Sí, yo creo que es como conectar con mi esencia, por eso me siento tan cómoda. La gente me dice, ¿no te da miedo y tal? Y digo, yo cuando conecto y me da la sensación de que estoy como aquí en el sofá de mi casa y la gente pues están ahí, pero yo no los veo, me da la sensación de que soy yo y soy muy libre. ¿Letra y música te acompañan Sí. por igual? Sí, compongo normalmente a la vez. Cojo la guitarra y empiezo a crear una melodía y digo una frase y la apunto y voy como creando, luego haciendo rimas y tal, pero siempre con la guitarra en la ¿Qué mano. prima? ¿Que rime o la idea? La idea. ¿Segura? Sí, de hecho, bueno, sí, si ves mis letras hay cosas que no riman o cosas que no tienen sentido Las he visto. Literal en absoluto y que tienen como... Para mí tienen imágenes, yo escribo pensando en emociones y en imágenes. ¿Tienes también textos sin música? Sí, sí, sí. De hecho, el disco que lo estoy fabricando en este momento, porque yo lo produzco también y ha sido un trabajo tedioso, es un libro. Realmente es un libro que contiene el CD en un sobre al final, pero hay recopilación también de otros escritos que he ido haciendo, frases, reflexiones y cosas que he ido escribiendo. Hay una discusión ahora en la política española acerca de la ilusión, ¿no? Como que todo tiene que ser ilusión. Y la ilusión al final tengo la sensación de que es un fuego de artificio como muy deslumbrante, pero que se va muy pronto y no deja nada. Yo creo que la ilusión es el motor y a mí me funciona, pero creo que hay que abrir los ojos y ver la realidad. Totalmente. Yo intento ser muy realista en las cosas que me pasan, que me suceden, que ocurren, y creo que hay veces que la ilusión, si efectivamente es una ilusión que tú te creas, si te ciega y no te deja ver lo que de verdad sucede, no sirve. ¿No existe también el riesgo de que un libro sea también desnudarte? Hombre, que estés me he desnudado contando... total, sí, sí. Te has desnudado tantas veces que ya... Me he desnudado de muchas maneras, pero sí, es verdad que esto para mí es lo más valiente que he hecho porque es en donde me muestro más, pero a la vez es el proyecto en el que más me he implicado, el proyecto más importante de mi vida, y en este soy productora, he escogido yo todo. Como actriz, pues eres un instrumento para contar historias de otros, y con esto es mi historia y lo hago a mi manera y es una satisfacción muy grande. Bueno, le han pasado por aquí muchos poetas. Me gusta mucho invitar a poetas jóvenes y a menudo en la discusión cabe la pregunta de si son poetas de la experiencia o de la reflexión, ¿no? Al final parece que lo más importante de sus libros de poema es que les ha dejado la novia o el novio y entonces están con el corazón roto. Claro, que uno puede decir ya, pues igual que Romeo y Julieta, ¿no? O igual que Garcilaso de la Vega, ¿no? En el fondo del amor siempre como una gran discusión. Pero la sensación que a veces tengo es que no termina de estar muy elaborado. Inspira el amor e inspira mucho la tristeza, ¿eh? Los poetas suelen ser gente muy... sí, se van muchas veces como a lo más profundo y lo más oscuro y a lo más... creo que es más fácil escribir desde la tristeza a veces. ¿Tienes un pozo de tristeza? Claro, sí, yo tengo todo. Tengo tristeza y alegría, las dos cosas. Sí, no, pozo no. A ver, yo la tristeza me la quito, me la saco y me la... Tengo no todo. Te acompaña. El disco se llama Subo Bajo y creo que eso es la vida. Pero, por ejemplo, soy muy consciente de que hay que estar triste y yo animo a la gente... Esto que me comentabas de la ilusión, hay algo también en la sociedad que ahora mismo te obliga a estar feliz
como que tienes que todo el rato mostrarte alegre. McDonald's para contratarte te obliga a sonreír a los clientes. Todo el rato. Bueno, eso no me parece mal, en el sentido bueno, aunque de repente estés súper triste, creo que hola, es tu ¿cómo trabajo. estás? Y tienes que mostrarte alegre, pero como un trabajo. Pero creo que la obligación va más allá ahora mismo, que parece como que si no eres feliz o si no estás todo el día alegre, pues es todo un fracaso, ¿no? Y creo que hay que ser honesto con cómo te encuentras tú, de verdad. ¿Has cambiado? Sí, mucho. Mucho. Bueno, claro, es que he crecido, he madurado, sigo madurando, no sé. Quien no cambia, creo que algo le pasa. ¿Has aprendido a caerte? Sí. ¿Se sale de las caídas? Sí. ¿Se sale mejor? Se sale, mira, yo todo el rato digo que amo las crisis. Me encantan las crisis, me encanta agitar la vida en movimiento. Creo que la gente que se mantiene siempre a flote como haciendo que no pasa nada, no es verdad. Sí que pasan muchas cosas, hay que caerse y volverse a levantar con otra energía. ¿Sabes que los chinos la palabra crisis la pintan con 2 ideogramas, que es poner junto peligro y oportunidad? Me encanta. Cuando se leen juntos significa crisis. Me maravilla eso. Peligro y oportunidad. Totalmente. ¿Te has arriesgado? Sí. Eres me una encanta valiente. mojarme. Sí, me divierte vivir. Es que las emociones son mi motor y me gusta que me pasen cosas y sentirme viva. Y aunque somos algo alejados del hormiguero, porque estamos en la frontera y nos disparan desde todos lados, ¿te vas a arriesgar a cantarnos? Pues si tú me invitas, me encantaría. Yo te invito y me harás muy feliz. Pues te lo agradezco. Muchas gracias, Manuela, por estar aquí en la frontera. Juan Carlos. Y creo que va a bajar Lolo su lanzallamas y te vamos a escuchar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Que queréis a España? Fachas. ¿Que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar? Xenófobos y fachas. ¿Que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera? Racistas y fachas. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought Nazis were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it, and it isn't going to be you. Grito en silencio, mi voz no hace eco. Vivo en una cueva donde a veces paso miedo, tal vez. Si me duermo, mañana despierte cantando. Pataleo descalza, a veces hago ruido. Me canso, tomo aliento y respiro a mi ritmo, tal vez. Si me duermo, mañana despierte cantando. Caracol cambia su muda con mis cosas y recuerdos. Tambalea mi balanza, soy un péndulo sin peso. Yo ya no soy yo. Intento mantenerme en mi barco de papel. Todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver. Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés. Jugando con mi equilibrio, gano 2 de cada 3. No estoy sola, estoy conmigo. Salto trampas de ratón. La tormenta es pasajera y los palos de cartón. Pendiente intermitente, palabras en el cajón. Telarañas en mis dedos, se me enreda el corazón. Salgo a la calle, me pongo mi mochila, voy arrastrando los pies, tarareándole a la vida. Tal vez si subo la cuesta, la baje cantando. Trepo atropellada, agujetas me sujetan, hoy me nubla mi reflejo, bailo el agua, la marea, y tal vez si el sol me seca, amanezca cantando. Dame lentes para ver, hoy me muevo sin caer.
canto con mi voz. Intento mantenerme en mi barco de papel, todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver. Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés. Jugando con mi equilibrio, gano 2 de cada 3. Que no estoy sola, estoy conmigo. Salto trampas de ratón, la tormenta es pasajera y los palos de cartón. Pendiente intermitente, palabras en el cajón. Telarañas en mis dedos, se me enreda el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Y a vosotros, desobedientes, hacedle caso. A Manuela, tenéis derecho a caeros, pero tenéis que levantaros. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Hasta mañana, desobedientes.